Hola chicos y chicas, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a realizar un resumen de geometría. Como me lo habéis pedido, les he puesto aquí en el siguiente vídeo el siguiente esquema. Bien, es un poquito largo porque hemos dado bastantes cosas de geometría. Vamos a empezar por recordar qué era el producto escalar. Bien, el producto escalar era una multiplicación de dos vectores que daba como resultado un número. ¿Y cómo se multiplicaban estos dos vectores? Pues había que multiplicar el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que formaban. Lo que ocurre es que a veces, en vez de tener el ángulo que formaban esos dos vectores, lo que me daban eran las coordenadas de cada uno de los vectores. Entonces yo utilizaba otra fórmula para el producto escalar. Recuerden que el producto escalar siempre se representaba con el signo de la multiplicación, pero con el punto grueso. Bien, entonces lo que hacíamos era multiplicar cada una de las coordenadas y sumar esos resultados de las multiplicaciones. U sub 1 por V sub 1 más U sub 2 por V sub 2 más U sub 3 por V sub 3. ¿Por qué lo sumaba? Porque realmente el producto escalar es un número, por lo tanto tengo que acordarme de que esto no me puede dar un vector, tengo que sumar todas esas coordenadas. Bien, yo podía aprovechar el producto escalar también para calcular el ángulo que formaban dos vectores. ¿Cómo lo hacía? Pues lo único que tenía que hacer era despejar ese ángulo. Entonces en la parte de arriba dejaba al producto escalar u por v. Estos módulos que están multiplicando pasaban dividiendo y el coseno del ángulo que forman pasaba hacia el otro lado como arco coseno. Entonces, si yo realizaba esto, recuerden que la parte de arriba se resolvía de esta manera porque yo no tenía el ángulo, ¿vale? Utilizaba esta fórmula, ya podía calcular el ángulo que formaban dos vectores. Además, les recuerdo que si dos vectores eran perpendiculares, eso quería decir que el ángulo que formaban era 90 grados, por lo tanto el coseno de 90 es 0 y su producto escalar, como tenemos aquí multiplicaciones por 0, nos da 0. Bien, ahora vamos con el producto vectorial. El producto vectorial lo que me decía era lo siguiente: si yo tengo dos vectores que se multiplican vectorialmente, su producto vectorial es otro vector que es perpendicular a ellos dos. Entonces la representación siempre iba a ser de la siguiente manera. Para calcular el producto vectorial de dos vectores tenía que hacer un determinante. En ese determinante me aparecían los vectores unitarios i, j y k. En la siguiente fila ponía las coordenadas del primer vector y en la tercera fila, ponía las coordenadas del otro vector. Una vez que yo hacía el determinante, me iba a dar un número acompañando al vector unitario i, más otro número acompañando al vector unitario j, más otro número acompañando al vector unitario k. ¿Eso qué quería decir? Que esos números que acompañaban a esos vectores eran las coordenadas del vector u por v. Una de las aplicaciones las que utilizamos el producto vectorial es la siguiente. Cuando me piden calcular una recta perpendicular común a dos rectas, a la recta R y a la recta S. ¿Eso qué significa? Yo tengo una recta R y aquí tengo el vector director de la recta R. Yo tengo una recta S y aquí tengo el vector director de la recta S. Si yo quiero una perpendicular común, es decir, que sea perpendicular tanto a R como a S, si quiero una recta que sea perpendicular tanto a R como a S, la única recta que me cumple, que es perpendicular a esas dos, es esta que está aquí. Y es que si yo me fijo en el producto vectorial y me fijo en la disposición de estos dos vectores, realmente yo podría calcular un vector director de esta recta, que lo conseguiría multiplicando vectorialmente el vector director de la recta R por el vector director de la recta S. Pero claro, para sacar de la ecuación de la recta, yo no necesito solo ese vector, necesitaba un vector o un punto. Pero en este caso, en la manera de resolver este ejercicio, lo que voy a hacer es dar la ecuación de esta recta que yo tengo aquí, la voy a dar como intersección de dos planos. Es decir, yo voy a coger y sacar un plano que será el que contiene a la recta R y voy a sacar la ecuación de otro plano que será el que contiene a la recta R. La intersección entre estos dos planos va a ser la recta que fíjense que es perpendicular a estas dos y además es la intersección del plano 1 y del plano 2. Bien, pues para yo calcular las ecuaciones de los planos, lo que decía era lo siguiente.
Para yo calcular la ecuación del plano 1 necesito un punto y dos vectores. ¿Qué punto voy a sacar para ponerlo dentro del plano 1? Bueno, pues un punto que pertenezca a la recta R. El ejercicio me habrá dado la recta R, por ejemplo, en forma paramétrica, y yo voy a sacar un punto de la recta R de ahí, de esa recta. Otra cosa que voy a sacar de esa recta va a ser un vector director, porque fíjense, yo en el plano necesito un punto que lo voy a sacar de esta recta, el vector director que es un vector contenido dentro del plano, que va a ser este, el de la recta R, y me hace falta otro vector. ¿Cuál va a ser? Otro vector del plano. Pues otro vector del plano va a ser el vector que sale de multiplicar el vector director de la recta R con la recta S. Bien, ya les pondré algún vídeo para que vean cómo se resuelve este tipo de problemas. Y luego tenemos el plano 2, en el que yo necesito sacar un punto y dos vectores que estén contenidos dentro de ese plano para yo poder sacar la ecuación del plano este que tengo aquí. ¿El punto de quién será? Bueno, pues voy a coger un punto de la recta S. Además, el vector de la recta S también me vale porque está contenido dentro del plano. Y me falta otro vector que esté contenido dentro del plano pi sub 2, que será precisamente el que sale de hacer el producto vectorial del vector director de la recta R y del vector director de la recta S. Una vez que yo tenga esos datos, ya puedo hacer cualquiera de las ecuaciones del plano, tanto para el plano 1 como para el plano 2, y ya podría sacar la ecuación de la recta como intersección de esos dos planos. Bien, vamos ahora con lo siguiente. Otra parte del tema era saber calcular cuál era el vector que unía dos puntos. Esto era muy sencillito. Si yo tenía un punto con unas determinadas coordenadas y un punto final con otras coordenadas, para yo sacar el vector que unía a B, lo único que tenía que hacer era restar las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Y así tenía las coordenadas de ese vector. Otra cosa que habíamos visto también en geometría era cómo averiguar si había puntos que estaban alineados. Para que esos puntos estuvieran alineados tenían que estar estos vectores que unían a A con B y a B con C tenían que ser proporcionales. Porque si esos vectores eran proporcionales significaba que yo podía multiplicar a este vector por algún número para obtener este. Entonces, ¿qué indica eso? Que cada una de las coordenadas de los vectores que unen a AB con BC son proporcionales. Para saber si son proporcionales o no, lo único que tengo que hacer es hacer las divisiones entre sus coordenadas. La primera coordenada del vector AB dividido entre la primera coordenada del vector BC tiene que dar lo mismo que la segunda coordenada del vector AB entre la segunda coordenada del vector BC, y lo mismo con la tercera. De esta manera, si esto se cumplía, yo podía decir que los puntos estaban alineados. Vamos ahora con el siguiente apartado. El siguiente apartado era cómo calcular el punto de intersección entre una recta y un plano. ¿Esto qué significaba? Esto lo había explicado dentro de algún que otro ejercicio, no lo había puesto aparte, pero bueno, lo pongo aparte para que ustedes puedan entenderlo mejor. Si yo tengo, por ejemplo, este plano y una recta que lo atraviesa, y a mí por algún motivo en algún ejercicio me interesa saber, o porque me lo piden, cuál es el punto este de intersección entre la recta y el plano, justo el punto donde cortan, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Este punto tendrá unas coordenadas x, y y z. Esas coordenadas van a ser las mismas tanto en el plano como en la recta. Se los he puesto aquí. Si las coordenadas de x, y y z son las mismas en este plano que en la recta, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a igualar la x, la y y la z de la ecuación del plano con la x, y y la z de la ecuación de la recta. Por lo tanto, si a mí una recta me la dan en forma paramétrica, vamos a suponer, y la tengo así, y luego el plano me lo dan de esta manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar la x con la x. Igualar la x con la x significa que yo coja todo el valor de la x de la ecuación paramétrica y lo meta dentro de la x de la ecuación del plano. Lo mismo con la y y lo mismo con la z. Una vez haga eso, se me va a quedar una ecuación en función de lambda. Lo único que puedo hacer es despejar lambda. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que esa lambda me va a valer tanto para cumplir esta ecuación como para cumplir esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger ese valor de lambda que me haya dado
y lo voy a sustituir en la ecuación paramétrica, porque si yo sustituyo ese valor aquí, lo que me van a dar son las coordenadas de x, de y y de z para ese valor de lambda que se cumple tanto en el plano como en la recta. Por lo tanto, yo lo sustituyo, saco el valor de x, de y y de z y ya tengo las coordenadas de ese punto de intersección entre la recta y el plano. Bien, normalmente no me suelen pedir esto concretamente, sino que me lo piden metido dentro de algún ejercicio, ¿vale? Bien, les recuerdo que era el punto medio, ¿vale? El punto medio se utilizaba dentro de los problemas para calcular el punto simétrico. Bien, vamos primero con la fórmula del punto medio. Si yo tengo dos puntos A y B, el punto medio es justo el que está en el centro, en la mitad, ¿vale? ¿Cómo calculaba las coordenadas de ese punto medio? Bueno, pues cogía las coordenadas del punto A, le sumaba las coordenadas del punto B y lo dividía entre dos. Eso lo hacía con la coordenada X, con la coordenada Y, con la coordenada Z y así me daban las coordenadas del punto medio. Pero realmente esto lo aplicaba yo cuando quería calcular el punto simétrico. ¿Por qué? Porque lo que me decían era, yo tengo un punto y tengo una recta que atraviesa un plano, ¿vale? A veces no me daban ese plano, tenía que sacarlo yo. Bien, pero eso lo hacen ustedes con las ecuaciones del plano. Entonces lo que me decía era lo siguiente. Yo tengo un punto, me dan los datos del punto y quiero calcular su punto simétrico. Bien, para yo calcular las coordenadas del punto simétrico me tenía que ir a buscar la fórmula del punto medio. ¿Por qué? Porque yo decía que el punto medio, que era precisamente donde cortaba la recta con el plano, ¿vale? Intersección de una recta y un plano, ya puedo calcular las coordenadas de este con esto. Bueno, pues lo que me decían era que el punto medio lo podía calcular, como decía yo en esta fórmula, sumando las coordenadas del punto inicial más el punto final y dividiéndola entre 2. Bueno, pues si lo que quiero calcular son las coordenadas del punto simétrico porque me lo están pidiendo, yo despejo, el 2 pasa multiplicando y las coordenadas del otro punto pasan restando. Yo ya tengo aquí mi formulita para calcular el punto simétrico. Fíjense, esto me lo van a dar como dato y las coordenadas del punto M, ¿yo cómo las voy a calcular? Como las coordenadas, como el punto de intersección entre la recta y el plano, que es precisamente todo esto que les acabo de explicar aquí. Bien, otra parte que les puse fue calcular cómo se calculaban las ecuaciones de la recta y las ecuaciones del plano. Eso ya lo tienen en el esquemita que les había dado y que se los presenté también en otro vídeo anterior, ¿vale? Mírenlo de ahí, es muy importante saber cómo pasar entre unas ecuaciones de la recta y otras, ¿vale? Sobre todo cuando utilizamos la ecuación paramétrica y la implícita, ¿vale? O la continua. Bien, pues vamos ahora a la siguiente parte del esquema de geometría. Vale, la siguiente parte del esquema de geometría lo que me dice es, fíjense que es muy largo, pero no pasa nada porque son cosas más o menos sencillas de entender, ¿vale? Lo que hay que estudiárselo bien. La diferencia entre vector normal y el vector director. Bien, el vector director de una recta era aquel que estaba contenido dentro de la misma recta y el vector normal era el vector perpendicular a esa recta. Lo mismo pasaba con el plano, el vector director era el que estaba contenido dentro de un plano y el vector normal era el que salía perpendicular hacia afuera del plano. ¿Para qué utilizaba yo eso? Bueno, porque a veces lo que me pedía era calcular la ecuación de la recta o la ecuación del plano y me daban una serie de condiciones. Por ejemplo, aquí me piden calcular la ecuación del plano. Les recuerdo que para calcular las ecuaciones del plano yo necesito un punto y dos vectores. Y es que lo que me dan es que hay una recta como dato, ¿vale? Hay una recta contenida dentro del plano y hay un punto que pertenece a ese plano. Por lo tanto, ya yo puedo decir que un punto que yo necesito para calcular la ecuación del plano puede ser un punto que yo saque de las ecuaciones de la recta. O también puedo utilizar este punto A, ¿vale? Porque los dos están contenidos dentro del plano. Luego resulta que necesito dos vectores. Uno de los vectores va a ser el vector director de la recta, es decir, este que yo tendría aquí, porque coincide con que también es el vector director del plano, está contenido dentro del plano.
Y luego necesito otro vector que esté contenido dentro del plano, que lo podría sacar uniendo al punto A con el punto B, ¿vale? Restando las coordenadas de B menos A. Y ya tendría el punto y los otros dos vectores para poder sacar la ecuación del plano. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo que puede darse es que les pidan calcular la ecuación de la recta. Si les pide calcular la ecuación de la recta, yo necesito un punto y un vector contenido dentro de la recta. Pues fíjense, resulta que esa recta es perpendicular al plano. Como dato me dan un punto que pasa por la recta. Por lo tanto, si yo necesito un punto, ya lo tengo como dato, el punto que pasa por la recta. Me lo está dando el ejercicio. Y luego resulta que yo necesito este vector director de la recta, pero no lo tengo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues si me está diciendo que es perpendicular, la recta es perpendicular al plano, lo que digo es, bueno, pues yo cojo este vector normal del plano y digo que coincide con el vector director de la recta, ¿vale? Porque los dos están en la misma dirección. Ya tengo un punto y un vector y por lo tanto ya puedo calcular la ecuación de la recta. Y el último sería el que me piden calcular la ecuación del plano. Hay muchos más, ¿vale? Pero les he puesto 3 para que tengan una idea de cómo tienen que pensar en estos ejercicios. El último ejemplo que les he puesto es calcular la ecuación del plano que contiene una recta R, por lo tanto, fíjense, de aquí ya yo voy a poder sacar un vector y un punto. El vector director de la recta es un vector que también está contenido dentro del plano. Y un punto de la recta también lo puedo sacar si me han dado las ecuaciones de la recta. Bien, pues ya tengo un vector y tengo un punto. Me falta sacar el otro vector. Pues fíjense, me están diciendo que este plano es perpendicular, fíjense cómo lo represento, a otro plano. Bueno, pues si yo lo que quiero calcular es otro vector que esté contenido dentro del plano 1 y tengo que tener en cuenta algo del plano 2, lo que digo es, bueno, pues si yo saco el vector normal del plano 2, ese coincide, si yo lo muevo un poquito más abajo, coincide con un vector que está contenido dentro del plano. Por lo tanto, el vector normal del plano 2 coincide con el vector director del plano 1. Ya tengo dos vectores y un punto para poder sacar la ecuación del plano de entre todas las fórmulas aquellas que yo le di. Bien, vámonos entonces ahora a la siguiente parte del esquema que me dice, averigua si un punto pertenece a una recta. Bien, pues este era muy sencillo porque lo único que tenía que hacer, fíjense que les he puesto dos tipos en el que si me dan la recta en forma continua o si me dan la recta en forma paramétrica, realmente es lo mismo. Lo que tengo que pensar es lo siguiente, me han dado un punto con una serie de coordenadas x, y y z. Si este punto perteneciera a esta recta, yo podría coger la coordenada x, sustituirla aquí, la coordenada y, sustituirla aquí, y la coordenada z y sustituirla aquí. Si yo hago esta operación, hago esta y se cumple esa igualdad, eso significa que ese punto pertenece a la recta. Y si me la dieran en forma paramétrica se hace igual. Yo cogería las coordenadas del punto que me han dado y las sustituiría en la x, en la y y en la z. ¿Qué es lo que pasaría ahora? Que se me quedaría lambda en cada una de las ecuaciones. Bueno, pues yo despejo lambda de esta, despejo lambda de esta segunda ecuación y despejo lambda de esta tercera ecuación. Una vez la tengo despejada, pienso, si coinciden los valores de lambda, eso significa que el punto pertenece a la recta, pero si obtengo valores de lambda diferentes, el punto no va a pertenecer a la recta. Y con eso ya he averiguado si un punto pertenece o no a una recta. Bien, paso ahora a la parte de posiciones relativas. Bien, he puesto solo el esquema de las posiciones relativas entre las rectas, recta y plano, dos planos y tres planos, utilizando el rango, porque me parece mucho más sencillo y más fácil de entender, más que con los vectores directores, pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Ya en segundo de bachillerato se espera que lo hagan de esta manera, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces, si me preguntan cómo se encuentran dos rectas, ¿vale? ¿Cuál es la posición relativa entre esas dos rectas? Tengo 4 posibilidades. Bien, lo primero que tengo que tener en cuenta es que yo de la primera recta voy a poder sacar de esas ecuaciones de la recta que me dan un punto y un vector. Lo mismo voy a poder hacer con la segunda recta. Voy a sacar un punto y otro vector. Y ahora me voy a crear dos matrices, la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada. ¿Con qué me lo voy a crear? Bueno, pues la primera fila por ejemplo, la primera columna realmente
La primera columna serán las coordenadas del primer vector de la recta. La segunda columna van a ser las coordenadas del segundo vector de la recta, ¿vale? De la recta S. Y luego la tercera fila, para hacerla ampliada, va a ser el vector que une, las coordenadas del vector que une a A con B, al punto A con B, ¿vale? Bien, entonces teníamos las siguientes posibilidades. Si el rango de las dos matrices era el máximo posible, fíjense que de esta, como solo va a tener dos columnas o dos filas realmente, la posición en la que lo pongan da igual, si lo ponen en fila o lo ponen en columna, ¿vale? El rango máximo de la matriz de los coeficientes va a ser 2 y el rango máximo de la ampliada puede ser 3 porque hemos añadido una columna más, ¿vale? Si ese rango es diferente, es un sistema incompatible, no tienen solución. Pero además, como me está dando que el rango de este es 2, es decir, es el máximo posible, eso significa que este vector y este vector no son proporcionales. Si no son proporcionales, eso implica que no están en el mismo plano. Las dos rectas no están en el mismo plano porque no son proporcionales. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que las dos rectas se cruzan. Una está por encima y otra está por debajo, en otros planos diferentes, ¿vale? Bien, ahora nos vamos al caso en el que el rango de esta matriz me dé 2, pero cuando yo le añada la matriz ampliada me sigue dando 2. ¿Eso qué quiere decir? Que es un sistema compatible porque coinciden los rangos y por lo tanto se cortan en un punto. Este es el único caso en el que yo podría calcular en qué punto se cortan. Ahora les explico cómo se hacía, ¿vale? Bien, luego tengo el caso de que el rango de la matriz de los coeficientes sea 1 y el rango de la ampliada sea 2, por lo tanto es un sistema incompatible porque los rangos no coinciden. Y como en ningún caso los vectores son, quiero decir, como los vectores en este caso sí que son proporcionales porque el rango de A me ha dado 1, eso quiere decir que uno de estos dos es proporcional al otro, eso que quiere decir que se encuentran en el mismo plano y por lo tanto son rectas paralelas. Y el último caso es en que los rangos coincidan pero que valga 1. Eso que quiere decir que todos estos vectores son proporcionales y por lo tanto sistema compatible y coinciden, ¿vale? Tienen infinitas soluciones, sistema compatible indeterminado, tienen infinitas soluciones. Bien, esos son los casos. Ahora les voy a explicar cómo calcular el punto donde se cortan dos rectas, que es muy parecido a otro que expliqué antes respecto al punto donde se cortaba una recta y un plano, ¿vale? Es muy parecido, fíjense. La manera de pensar es la misma. Si yo tengo que buscar el punto de corte entre dos rectas, tengo que pensar que las coordenadas de x, de y y de z de este punto son las mismas en la recta R que en la recta S. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualar la coordenada x de esta recta con la coordenada x de la otra, la y con la y la z con la z. Les pongo un ejemplo. Si a mí me han dado dos rectas en forma paramétrica y se los pongo precisamente porque a veces me dan las rectas en forma paramétrica y las dos resulta que tienen el parámetro lambda. Pues cuando yo voy a hacer este tipo de ejercicios me tengo que acordar de que el parámetro lo tengo que cambiar y ponerle otro nombre al de una de las rectas, ¿vale? Porque no es el mismo el parámetro de aquí que el parámetro de aquí. Me tengo que acordar de eso. Entonces, como yo quiero sacar las coordenadas de un punto que es igual en las dos rectas, lo que voy a hacer es igualo la x de esta recta con la x de esta recta, es decir, igualaría esta con esta. Lo mismo con la y, esta ecuación con esta ecuación y lo mismo con la z, esta con esta. De ese sistema que me aparece, yo podré despejar utilizando un sistema de ecuaciones o lo que consideren en función de cómo les haya dado el ejercicio. Yo podré despejar a lambda o podré despejar a nu. Bien, si yo despejo a uno de esos parámetros, para yo calcular después las coordenadas x, y y z de ese punto A, lo único que tengo que hacer es sustituir, igual que hacía antes, el parámetro lambda, por ejemplo, aquí. Y ya me estarían dando las coordenadas x, y z de ese punto de intersección entre las dos. Si lo hiciera con nu, me daría lo mismo, pero con la recta S. Me daría exactamente igual las coordenadas de los dos, porque es un punto el punto donde coinciden las dos rectas, donde se cortan, ¿vale? Bien, pues con esto acabaría con otro esquemita de geometría y ahora me falta calcular la posición relativa,
que lo vamos a ver en este esquema, entre la recta y el plano, entre dos planos y entre tres planos, ¿vale? Vamos a empezar con la posición relativa entre la recta y el plano, fíjense. Vuelvo a tener ahora, para calcular la posición relativa entre la recta y el plano, que hacer una matriz de coeficientes y una matriz ampliada. Para hacer la matriz de coeficientes y la matriz ampliada voy a poner la ecuación, los coeficientes de la x, de la y y de la z y el término independiente del plano. Y voy a hacer lo mismo con los de la recta, pero fíjense, la recta para este tipo de ejercicio me la tienen que haber dado como intersección de dos planos. Si me la da de forma paramétrica o de cualquier otra forma, tendría que cambiarla a esta manera para poder hacer este tipo de ejercicio. Bien, y ahora lo único que hago es calcular los rangos. Si los rangos son el máximo posible en los dos, significa que es un sistema compatible determinado porque además es igual al número de incógnitas que tenemos, x, y y z, existe una solución. Si existe una solución, es secante. Es decir, la recta corta al plano en un punto. Si me pidieran calcular este punto, se hace como ya expliqué antes. Tengo que tener en cuenta que la x, la y y la z de este punto, esas coordenadas son iguales en la recta que en el plano. Por lo tanto, tendría que igualar la x, la y y la z de las dos ecuaciones de los planos para luego sacar las coordenadas del punto. Como expliqué antes, igual, ¿vale? Lo que se aplica en este tipo de ejercicios también. Si el rango de las dos matrices coincide pero es menor que el número de incógnitas, es un sistema compatible indeterminado y tiene infinitas soluciones. ¿Eso qué quiere decir? Que como tiene infinitas soluciones, coincide en todos estos puntos de la recta. La recta está contenida dentro del plano. Y si el rango de una y el rango de la otra son diferentes, eso significa que el sistema es incompatible y por lo tanto no existe solución. Si no existe solución, no hay ningún punto en el que coincida la recta con el plano y por lo tanto puedo decir que la recta es paralela al plano. Bien, así calcularía la posición relativa entre la recta y un plano. Ahora vamos a calcular la posición relativa entre dos planos. Necesito entonces las ecuaciones de los planos, que me la dan de la siguiente manera, hacer las matrices ampliadas y la de los coeficientes y calcular los rangos. Si los rangos son el mayor posible, sistema compatible indeterminado, ¿por qué? Porque también es menor al número de incógnitas, que sería x, y y z, que es 3, y tendría infinitas soluciones. Por lo tanto, los planos serían secantes, es decir, que se cortarían en una recta. Bien, si quisiese calcular la recta, lo único que tengo que pensar es que si estos dos planos se cortaran en una recta, ya me estaría dando la ecuación de la recta como intersección de los dos planos. ¿Qué tendría que hacer? Pasar la paramétrica. ¿Vale? La manera de pasar la paramétrica era a z lo llamaba lambda y luego sustituía, despejaba la x y la y, a veces tenía que resolver un sistema de ecuaciones y a veces no, y despejar la x, la y y la z. Z era igual a lambda, x era igual a lo que me daba el despeje, y era igual a lo que me daba el despeje, y ya tenía la recta esta donde esos planos se cortaban en forma paramétrica. Bien, otra parte era que los rangos no coincidieran, por lo tanto es un sistema incompatible, no existe solución. No coincide en ninguno de los puntos del plano, no se cortan en ningún sitio, por lo tanto son paralelos. Y luego tenía, cuando los rangos de las matrices coincidían, pero eran menor al número de incógnitas, sistema compatible indeterminado, ¿vale? Y en este caso lo que quería decir era que los planos eran coincidentes, coincidían uno con el otro. Y finalmente tenía el estudio de la posición relativa entre tres planos, que ese era un poquito más largo. Volvía de nuevo a tener las tres ecuaciones de los planos, hacía la matriz de coeficientes y la matriz ampliada e iba estudiando. Si el rango era el máximo posible, lo que ocurría era que era un sistema compatible determinado porque además era igual al número de incógnitas, teníamos una solución, por lo tanto los planos se cortaban en un punto y las coordenadas de ese punto yo las podía calcular utilizando Cramer. Recuerden que Cramer era con las formulitas: x es igual al determinante cambiando la columna que teníamos aquí por la columna de la x y dividido entre el determinante de la matriz de los coeficientes. Y así lo hacía con cada una de las incógnitas, que era la x, la y y la z.
Luego tenía que los rangos no coincidieran, pero también fuesen los máximos posibles sin coincidir. Sistema incompatible, no existía soluciones. Y tenía dos posibilidades, que dos planos fueran paralelos y que uno los cortaba. Si pasaba eso, tenía que ir cogiendo estos dos planos y estos dos y averiguar si se cumplía en alguno de esto que estaba aquí. Si se cumplía, significaba que alguno de estos dos planos, uno con el otro, eran paralelos y por lo tanto estábamos en este caso. Si no se cumplía, pues resultaba que los planos se cortaban 2 a 2, formando como aquella caseta que se veía, como la caseta esa de campaña, ¿vale? Luego teníamos cuando los rangos coincidían y valían 2, menor al número de incógnitas, sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. Pues teníamos dos posibilidades, 2 coincidían, por lo tanto tenían que hacer la división entre el valor de A y el valor de B y el valor de C, y también coincidía el valor de D. Eso significa que dos planos coincidían y luego uno los cortaba. Si esto no se me cumplía, pues tenía que ir a que 3 planos se cortaban en una recta. Bien, sigo teniendo en ese tipo de estudiar la posición relativa de 3 planos más casos que se los he escrito aquí, ¿vale? Porque ya no me cabía. Entonces tenemos los siguientes casos, que el rango de uno de ellos fuera 1 y el de la ampliada fuera 2, por lo tanto tenía dos posibilidades. Dos planos coincidían, tenía que averiguar si se cumplía esto con alguna pareja de planos y uno fuera paralelo. Si esto no se cumplía, era que los 3 planos eran paralelos. Y finalmente el último, que es que los rangos coincidían, pero era un sistema compatible indeterminado, menor al número de incógnitas. Los 3 planos, por lo tanto, coincidían, porque existían infinitas, me faltó infinitas soluciones aquí, ¿vale? Los 3 planos coinciden. Aquí tienen las representaciones de todo lo que podía pasar, que cortaran en un punto, que dos fueran paralelos y uno los intersectara, que nos encontráramos con el de la caseta de campaña, ¿vale? Los 3 planos se cortaban 2 a 2 en una recta. Y bueno, pues ahí tienen todas las posibilidades de todas las representaciones. Siempre es importante que cuando resuelvan los ejercicios también representen para que se vea que lo están entendiendo, ¿vale? Bueno, y ahora me queda una última parte. Les recuerdo que todo esto está grabado en los vídeos, ¿vale? Esto es nada más que un recordatorio. Y nos queda la última parte. En la última parte nos dice que yo puedo calcular la distancia entre dos puntos, atiendan bien porque esto es nuevo, ¿vale? Yo puedo calcular la distancia entre dos puntos. Antes expliqué que podía calcular el vector entre dos puntos, restándole a las coordenadas de B las coordenadas de A. Pero un vector realmente me da las coordenadas de X, de Y y de Z. No me está dando la distancia que hay de A a B. ¿Quién me da la distancia? Bueno, pues como siempre, el módulo del vector. Si yo hiciera el módulo del vector, que es la raíz cuadrada de cada una de las componentes del vector al cuadrado, de la suma de cada una de las componentes del vector AB al cuadrado, ya yo calcularía cuál es la distancia que hay entre A y B, por si acaso se lo preguntan. Y luego tendría otra parte que es la aplicación al producto escalar. Y es muy sencillita, por eso se las he metido aquí en la resolución en la explicación de este esquema. Fíjense, si a mí me piden calcular el ángulo entre dos rectas, realmente yo podría sacar el vector director de esta recta y el vector director de esta. Si me dan las ecuaciones, podría sacar los vectores directores. Bueno, pues para yo calcular el ángulo que forman las rectas es lo mismo que calcular el ángulo que forma este vector director con este vector director. ¿Quién me daba el ángulo que formaban dos vectores? Pues el producto escalar. Les recuerdo, si no se acuerdan, ponen la fórmula del producto escalar, despejan este ángulo y una vez lo tengan despejado, lo que dicen es, bueno, pues ya el ángulo que forman estos dos vectores, en vez de poner u y v, voy a sustituirlo por vector director de la recta R y vector director de la recta S. Lo único que tendría que hacer es el arcoseno del producto escalar. Recuerden que esto se hacía multiplicando las coordenadas de cada uno y sumándola, que era un número. Si ese número me da negativo, tengo que ponerlo en positivo, esto significa valor absoluto. Y luego esta parte de aquí debajo es hacer el módulo del primer vector
raíz de la suma de sus coordenadas al cuadrado por el módulo del otro vector director de la recta S. Y con eso ya tengo calculado el ángulo entre dos rectas. No se preocupen que haremos ejercicios y lo pondré en los ejercicios. Si lo que me piden es el ángulo que forman dos planos, pues fíjense, imagínense, yo he puesto un plano aquí y le he sacado su vector normal hacia arriba, el perpendicular, y luego he puesto otro plano y le he sacado su vector normal también hacia afuera. Calcular el ángulo entre dos planos es exactamente lo mismo que calcular el ángulo que forman sus vectores normales. Por lo tanto, vuelvo otra vez a esta fórmula, o más bien a esta, que era donde tenía despejado ese ángulo, y lo que hago es sustituir al vector normal de cada uno de los planos dentro y vuelvo a calcular otra vez aquí el producto escalar, aquí el módulo de cada uno de los vectores, hago el arcoseno de lo que aquí me ha dado y ya tengo el ángulo que forman dos planos. Y luego el último, que es un pelín apenas más complicado, que es el ángulo que forman una recta con un plano. Pues fíjense, yo aquí lo que digo es, si yo saco el vector director de la recta, que es ese, y saco el vector normal al plano, y yo quiero calcular este ángulo que tengo aquí, el ángulo B, yo lo puedo hacer utilizando esta misma formulita. El ángulo que forman dos vectores se usa con esta fórmula. Se la pueden aprender si quieren o sacarla despejando. Bueno, pues ese ángulo beta será igual al arcoseno de el producto escalar entre el vector director de la recta y el vector normal del plano dividido entre el módulo del producto de esos dos vectores. Bien, si yo hago eso, lo que voy a estar sacando es este ángulo, pero realmente el que me están pidiendo es el de la recta con el plano. Como yo sé que todo esto mide 90, para sacar ese ángulo alfa, el de la recta con el plano, lo único que tengo que hacer es a 90 restarle el valor de beta que lo he obtenido de esa fórmula. Bien, espero que hayan entendido cómo se resuelven todos los ejercicios de geometría, ¿vale? Este es un resumen que les puede ayudar a entender todo lo que engloba pues esa parte de geometría. Espero que les haya gustado el vídeo, que lo hayan entendido y que les resulte útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.